Hola, mi nombre es Rubén Monroy. En esta masterclass abordaremos cómo hacer un ciclo de animación de un vídeo en 3D. Empezaremos viendo unas referencias fotográficas para así después entender la animación de cualquier tipo de bípedo y ahí sí empezar propiamente con la animación. Dentro del Maya veremos una cosa súper importante técnicamente, que es el Graph Editor. Allí veremos cómo son las aceleraciones, desaceleraciones y todo el orden básicamente de nuestra animación. Empecemos a ver ya como las consideraciones del eje Z. Normalmente en el mundo 3D debemos tener mucho cuidado con eso. Y es esta. Cuando usted pone un pie en el suelo, en este caso la chica que está modelando, tiene ya el pie en el suelo, el pie izquierdo en el suelo. Y eso quiere decir que nuestra cadera realmente se está corriendo para la izquierda. ¿Mm? ¿Para qué? Para que todo su eje, ¿cierto? Pueda estar centrado, si no nos caeríamos para un lado. Entonces, básicamente eso pasará aquí y usted verá que es muy bonito de trabajar con este tipo de poses. ¿Por qué? Porque claro, toda la cadera se va a desplazar hacia la izquierda. Cuando yo inmediatamente que levanto un pie, todo mi cuerpo tiene que moverse. Entonces, esa es la primera consideración que vamos a hacer en este tutorial. Todos los movimientos, todos, empiécelos a hacer desde el controlador root, el controlador main, a veces se le dice, que será el controlador que está en el centro de gravedad. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que, claro, en todo momento yo estoy corrigiendo la posición con ese control. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con la cadera? Obviamente se va a desplazar hacia la izquierda y me va a dejar el fémur por aquí. Me va a dejar el fémur por aquí. eh, no, por aquí no. El fémur por aquí y la tibia y el peroné desplazados hacia la izquierda. Entonces me va a quedar por aquí la cabeza del fémur, igual tibia peroné. Entonces si usted ve, esa pierna se está cayendo, ¿cierto? Porque hay mucha gravedad en ella. ¿Y qué va a pasar con el cuerpo? Pues que obviamente se va a compensar. ¿Con qué? Con la clavícula, ¿listo? Y no solo se va a compensar así de esta forma, sino también de esta forma, que ya será lo siguiente de ver. Muy importante en el 3D. Lo siguiente, pues, es, bueno, este es un hombre, que normalmente son más rígidos, más estáticos, el movimiento de los hombres, pero pues que quería también mostrárselo. Y es ¿para qué yo hago esto? Pues obviamente para que los pasos sean mucho más largos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero? Que yo aquí voy a abrir la cadera. Aquí yo voy a abrir la cadera. ¿Y qué pasa si abro la cadera? Pues tengo que corregir para que mi cuerpo esté en equilibrio. eh, para que mi cuerpo esté en equilibrio, voy a abrir, ¿cierto? Y a cerrar eh, mi clavícula. Lo vamos a ver al final. Claro, aquí yo estoy. Voy a dar mi paso. Entonces esta sería la cabeza del fémur. ¿Mm? ¿Para qué? Obviamente para dar mi paso supremamente largo. Y voy a corregir la posición, ¿cierto? Voy a corregir sobre todo para allá la posición para que mi cuerpo esté totalmente compensado. Por último, una gran consideración será el tema de los overlappings. ¿Y a qué me refiero con esto? Que claro, nuestro personaje, ya debemos ir pensándolo, va a ser una mujer con unos volúmenes bastante grandes, pero todos los personajes que tengan, los gorditos que tienen mucha masa, la gente que tiene pelo largo, unos moños largos, una cola, unas orejas, como lo ven aquí en el ejemplo, un sombrero, pues entender que cuando mi personaje está bajando, cuando mi personaje está bajando, pues esas masas, esos volúmenes van a estar subiendo. Bueno, la primera consideración aquí es empezar a bajar su personaje, básicamente decimos bajar como a que su personaje sale de hacer de un rig muy pesado, muy duro. Entonces, por favor, póngale una pose muy natural a las manos, a las faciales, a los pies, a los hombros, normalmente quedan muy rígidos arriba. Entonces, póngale una bella posición muy sutil. Listo, siguiente. Tal vez empiezo aquí a entender ya las poses más grandes, ¿no es cierto? Aquí en este proyecto va a trabajar a 25 fotogramas, voy a hacer la locura esta. Entonces, claro, voy a hacer el 1, ya saben que es el 25, y el 13, obviamente, es el extremo. Entonces, en eso
voy a pensar muchísimo. Aquí, en este fotograma, voy a empezar ya a hacer los breaks, ¿listo? Entonces así, por supuesto, el 7 y el 19 van a ser mis breakdowns, ¿listo? Entonces, pues, entender sobre todo que esto es un proceso delicado, es un proceso de cuidado, de entender el movimiento, cada parte de él. No pasa mucho en el 2D con una consideración muy minuciosa, ¿no? De mover un dedito, de mover la falange. Aquí sí, aquí usted tiene todo el rig y toda la posibilidad de llevar el movimiento hasta la minucia, ¿cierto? Entonces eso es ahorita hacer los breakdowns. Muy cuidadosos. Yo en algún momento les dije, cuidado porque los breakdowns, o sea, ese eje Z, aquí esa cadera se va a mover. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita, llevando a los lados, ¿cierto? Como si fuera un baile, como si ella estuviera patinando, entre comillas, con su cadera. ¿Para qué? Para que básicamente se vea que se mueve todo su contorno, toda su figura. Entonces, ahora voy a empezar con los otros fotogramas. Sí, el 4 y el 16, que son los fotogramas claves para hacer las partes más bajas del movimiento. Ya verán que ahorita entraremos un poco a cuadrar las partes bajas del movimiento. Pero para tenerlo como en consideración, porque la cadera, pues sí la estoy moviendo, pero después vamos a mover esas curvas de animación. Entonces aquí pues sí tengo como mucha delicadeza con los pies, con los dedos, de cómo muevo yo, cómo flecto los tobillos. Fíjense aquí que me estoy concentrando muchísimo en la parte inferior. Claro, la parte superior, sí debo hacer los overlappings de las muñecas, pero pues va a estar hecha ligeramente después. Mm, entonces todo esto, entender que es los valores de un lado, irlos copiando en el otro. Una cosa que también debo ser muy claro es trabajar con el foot roll. Claro, usted podría flectar el pie pues con el control de la rotación, pero me gusta más simplemente trabajarlo con el foot roll para tener todo el movimiento desglosado en un solo fotograma. ¿Listo? Aquí obviamente estoy haciendo ya parte del 10, eso, exactamente ahí, parte del fotograma 10 y del 22, que son las partes altas del movimiento. Entonces ella es donde más arriba estará en ese ciclo de caminar. Aquí tengo brazos, entonces aquí entender lo primero que les dije cuando veíamos lo de Edward Muybridge, y es sí va a haber aquí un overlapping del brazo, entonces es recordar que en los fotogramas que están subiendo, o sea, en los 10 y en el 22, los brazos deberían estar ligeramente bajándose, ¿no es cierto? Y en los fotogramas 4 y 16, que son los que va la chica a empezar a subir, pues los brazos deberían ir bajando. Bueno, aquí abrimos el Graph Editor, ¿no? Eh, Windows Animation Editor, Graph Editor. Em, Aquí lo que estoy haciendo básicamente es dejar esas curvas aptas para que el movimiento sea coherente, ¿no es cierto? O sea, tenga unos acentos súper claros. Y aquí viene como la reflexión total del Graph Editor. ¿Qué es el Graph Editor? Básicamente no es, les digo, una representación gráfica del movimiento. No, no lo es. Simplemente es una gráfica de la velocidad del movimiento, de unos valores que están allí. ¿Cómo así? O sea, cuando usted vea una curva aquí, cuando usted vea una curva, está viendo o está entendiendo que hay una aceleración o una desaceleración. Así que cuando haya una línea recta, habrá una velocidad constante. ¿Listo? Y que cuando la línea sea una línea horizontal, pues la línea horizontal le está diciendo a usted no hay movimiento, no hay ningún valor allí. En esa curva puede haber un valor, pero no está animado. ¿Listo? Entonces aquí lo que hay que hacer, básicamente para que no nos estresemos con esa cantidad de curvas tan absurda, lo que debemos hacer es básicamente entrar
a cada uno de los controladores, y trabajar individualmente con esos atributos, sea la traslación, sea la rotación o sea la escala, que pues por el momento seguramente está desactivada. Pero habrán otras más, como por ejemplo esta que estoy mostrando acá, que es el foot roll, que es normalmente la que más trabajamos, ¿listo? Entonces, básicamente hay que cogerla cada una y entender. Claro, cuando usted mm, mueve esta curva, lo que está moviendo es la intensidad de ese valor, de ese atributo, y por supuesto, si usted es coherente con esa tangencia de la curva, está diciendo, ah, aquí hay una desaceleración, o no, o aquí hay una velocidad constante. ¿Listo? Entonces esa es la reflexión de la cual quería traerles de lo que es el Graph Editor. ¿Listo? Esto que estoy haciendo aquí, el inicio y el fin de las curvas, deben estar, este inicio, por ejemplo, este inicio, debe ser tangente. ¿Por qué? Porque si la curva no empieza y termina igual, lo que va a pasar es que el loop va a quedar mal hecho, va a desacelerar o va a acelerar, o se va a ver un pop, por ejemplo, como se le llama en la animación. Entonces eso quiere decir que el fotograma primero y el último deben tener la tangencia igual, ¿listo? Para que nos quede bien hecho el loop, ¿listo? Entonces, eso básicamente es esta reflexión. Aquí lo único que yo hago es coger cosa por cosa individualmente y decirle, quiero una aceleración, ¿no es cierto? Cuando el pie se levante del suelo, tal vez que acelere, ¿no es cierto? Está en el suelo totalmente y va despegándose progresivamente hasta encontrar una velocidad constante. Y después, tal vez más vertiginosamente, cuando el talón toca el suelo, pues que sea un poco más abrupto. Entonces tal vez esa línea será un toque más, tal vez deberé romper la tangente de esa curva de movimiento. ¿Listo? Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí con cada uno de los controles que se movieron. Las rodillas, el futrol, por supuesto, las rotaciones absolutamente en todo lado, ¿listo? Entonces lo que debes hacer es entenderlo, o sea, no estresarte con ello, sino coger absolutamente todo. Ah, la traslación en Y, que es la que estoy viendo ahora. La traslación en Y la tengo que coger y tengo que decir, yo trasladé en este momento, y si ustedes ven ahí en el resto de los fotogramas, en los otros fotogramas, es totalmente recto. Es porque no hay movimiento, por supuesto. El pie está totalmente en el suelo. Entonces, si está en el suelo, no queremos que patine, ¿cierto? Entonces, sí tiene que estar ahí, por ejemplo, tiene que estar exactamente la línea recta, muerta, no hay movimiento. En cambio, que en el resto de las partes, tal vez no, ¿vale? Y eso es lo que estoy trabajando aquí. Lo que uno le llama a esto, ¿cómo le llama uno a esto? Es la limpieza de las curvas. Esto es lo que más tarda, en lo que más se tarda en este proceso de animación. Esta parte es la que más larga fue. Entonces, simplemente es una consideración para que usted entienda que no puede dejar las curvas sin limpiar, no puede dejar las curvas sin mover. Eh, Ahora voy a hacer el loop, por supuesto, porque esto no lo hemos hecho. Entonces, por favor, en el mismo Graph Editor ir a curvas, ¿no es cierto? Ahí en curves, ir a post infinity, bueno, pre-infinity. Aquí, si tú quieres hacer tu loop para atrás, o post infinity, si quieres hacer que tu loop sea hacia adelante, ¿no? En este caso, se pusieron los dos el pre y el post. Pero normalmente se trabaja con un post infinity. ¿Listo? Em, Aquí por último me dio como la locura y siento que si utilizas chanclas o si tú utilizas sandalias, necesito mover ese dedo gordo para que la sandalia no se salga del pie. Entonces, pues simplemente es como ver que la minucia en el 3D es muy importante.